Tiempo para la actualidad municipal, aquí en la 8 Palencia. La alcaldesa responde, es el gráfico título de este espacio que tiene una protagonista, que es Miriam Andrés, alcaldesa de la ciudad, con la que vamos a repasar lo que ha ocurrido durante los últimos días, el último mes en Palencia, que ha sido un mes además importante por efemérides y por determinadas circunstancias. Miriam Andrés, alcaldesa, bienvenida. Pues gracias, Álvaro, encantada como siempre de estar aquí con vosotros. Bueno, yo creo que lo primero que la voy a hacer hoy es, la voy a poner unas imágenes y bueno, me dice usted a qué la recuerdan, a qué saben estas imágenes que se producían hace muy poquitas fechas, se cumplía un año de su toma de posesión, recogía así la alcaldesa Miriam Andrés el bastón de mando, se convertía de este modo en la primera alcaldesa de la ciudad de Palencia. Visiblemente emocionada, Miriam, en un momento que supongo que es especial para cualquier político, ¿no? Porque todos los que llegan a lo más alto de la política municipal, que significa ser primer edil de una ciudad, de un municipio, dicen que, bueno, que la satisfacción es importante, ¿no? Y es destacada. Yo creo que no hay mayor honor que ser alcalde o alcaldesa de la ciudad que quieres, ¿no? Porque en política hay muchos niveles, porque en política hay muchas funciones. Es verdad que legislar es muy importante para la vida de los ciudadanos, es verdad que ser procurador en las cortes de tu comunidad, cuando la comunidad tiene unas competencias que afectan a casi todos los ciudadanos, porque tienen el 80% de las competencias, bueno, pues que nos afectan en nuestra vida diaria, también es importante, pero el trabajo de alcalde o alcaldesa tiene un plus para mí, tiene un valor añadido. Ya gestionas directamente servicios muy importantes para la ciudadanía, pero también estás a pie de calle. Yo creo que el despacho, independientemente de que nos come en determinadas temporadas, porque hay que gestionar y hay que tomar decisiones y hay que reunirse muchas horas con mucha gente para tomar decisiones lo más acertadas posible, la calle es un factor muy importante de esta labor política y a mí siempre me ha gustado y me ha apasionado la calle. Ahora lo estamos disfrutando con las fiestas de los barrios, ¿no? Y yo creo que eso te da también un pose de decir a quién sirves, para qué estás, para quién estás y cuál es tu función. Y esa perspectiva en política es bueno no perderla. Si la pido que se ponga una nota desde este primer año de trabajo, la comprometo mucho, alcaldesa. Ay, pues sí, porque es que evaluarse una bueno, misma... es difícil lo de evaluarse uno mismo, claro, eso es verdad. A ver, no me pondría jamás un suspenso porque he trabajado intensamente y de una manera muy responsable. Yo una de las críticas que recibía por parte del portavoz del Partido Popular es decir, hombre, intensidad y trabajo es lo que se pide, lo mínimo que se pide a un equipo de gobierno, pero es que yo eso no lo he visto. En el anterior equipo de gobierno no he visto intensidad con el trabajo que estoy viendo en mi equipo, ¿no? Por lo tanto, es un factor muy importante. Un suficiente tampoco. Creo que hemos sacado problemas enquistados que eran muy graves para la ciudad, como la red de calor, como posicionarnos en el tema de Adif, como buscar un hueco procesal para ver cómo actuábamos ante ese tema. Y bueno, pues yo estaría es que decir, te doy un notable, me parece un poco presuntuoso, ¿no? Vamos entonces a dejar que los ciudadanos puntúen, ¿no? Que esa es la mejor de las alternativas. Los ciudadanos puntúan. En política puntúan cada 4 años, sí. En política local te puntúan continuamente, porque por la calle, en Palencia, continuamente estás parándote con ciudadanos y ciudadanas. Sabes de qué pie estás cojeando, si escuchas bien, sabes en qué puedes estar fallando, sabes en qué estás acertando y para mí esa es la puntuación que vale. Vamos a recuperar algunas de las declaraciones que usted hizo muy recientemente cuando hacía balance de este primer año de legislatura y a partir de ahí seguimos. Es un resumen de lo más destacado, de lo que Miriam Andrés como alcaldesa destaca que hizo durante este primer año de gobierno de su primer mandato. Hay 3 adjetivos, dice la alcaldesa, que definen lo hecho en este primer año de mandato. Intensidad, responsabilidad y dedicación. 3 adjetivos como punto de partida de un modelo de ciudad, nos dice que sí existe. Escucho a algunos portavoces achacarnos que no tenemos modelo de ciudad. El modelo de ciudad ha empezado ya con nuestro proyecto de la zona de bajas emisiones. Es un modelo de semi-peatonalizaciones o peatonalizaciones, mayores espacios verdes, mayores espacios para el disfrute de las personas y menos para tener los coches aparcados en la calle.
El actual equipo de gobierno presume de haber resuelto problemas enquistados, como el de las viviendas colaborativas del sector 8, los derivados de las obras de la red de calor o el asunto judicial con Adif aún en trámite. Con respecto a los resultados, a día de hoy podemos decir que hemos reducido en un 50% el tiempo de tramitación de las licencias de obras, que estaban produciendo una ralentización de la actividad económica más directa en nuestro municipio. Además, dicen haber justificado en 7 meses 11 millones de euros de los fondos europeos EDUSI, frente a los 4,5 en 4 años de sus predecesores. Porque dada la situación económica del ayuntamiento, si nosotros no llegamos a hacer ese esfuerzo de justificación de esa cantidad de dinero, estaríamos hablando de una situación hoy en día mucho más problemática. Dice Miriam Andrés que el ayuntamiento ha recuperado su dignidad institucional y que en breve comenzarán obras de calado, las de mantenimiento de muchas calles, las de reforma de la Plaza Virrey Velasco, las de eficiencia energética en la Plaza de Abastos y a medio plazo otras como las de la Alcolera, la reforma del edificio en ruinas de la Dársena o las del Colegio de Villandrano. Bueno, alcaldesa, así sacaba pecho de lo hecho durante este primer año, y había un asunto que destacábamos en ese resumen, en ese repaso, y es el conflicto con Adif, ¿no? Y cómo resolver los problemas que han surgido tras el inicio de las obras de la alta velocidad y esa supuesta incompatibilidad con el soterramiento. ¿Qué pasa con esa reunión con el ministro, con Óscar Puente? Que no llega y espero que llegue, ya lo llevo diciendo aquí muchos meses, ¿no? Y yo ya más... ¿Están molestos, alcaldesa? Yo sí, personalmente estoy muy molesta y ya lo he dicho porque escribí a Moncloa hace poco para decir que pedía, hombre, la mediación de quienes tienen que decidir cómo se atiende a los municipios en este tema. ¿Por qué? Porque creo que es muy importante. Hoy he hablado 2 o 3 veces con los vecinos del Camino Viejo de Usillos porque ven con preocupación que las máquinas empiezan a calar ya en lo que es la calle, que tienen que cambiar los colectores, que no hay permisos solicitados. Hay una falta de diligencia por parte de Adif, de comunicación, que tiene que ser, bueno, se presume que tiene que ser mínima entre administraciones, pero cuando eso es entre administraciones y además está la política, creo que nosotros tenemos que dar ejemplo y que la alcaldesa de Palencia tiene que ser recibida por el ministro de Transportes para abordar este tema que está judicializado, al que necesitamos buscar o posibilidad de buscar una solución política. Por lo tanto, molesta mucho y lo diré en los cauces que tenga que decirlo. Institucionalmente yo he tocado todos los palillos que tenía que tocar, estamos a la espera y bueno, pues seguiré diciéndolo. Incluso pidiendo amparo, casi. Bueno, pues pidiendo o por lo menos poniendo en conocimiento esta situación que igual en Moncloa no la saben, ¿no? Entonces lo he puesto la semana pasada en conocimiento del presidente del gobierno y bueno, esperando que haya una respuesta. Alcaldesa, otra de las cuestiones que ha sido actualidad durante las últimas semanas ha sido la comparecencia que hizo usted junto con el concejal de Hacienda para hablar de la situación de la Hacienda municipal, que nos transmitieron a los medios de comunicación para que así se lo trasladáramos a los ciudadanos, que no era la mejor, con unas cifras preocupantes que van a suponer, en primer lugar, reducir las inversiones este año y unos presupuestos para 2025, alcaldesa, condicionados. La ciudadanía está preocupada y también yo creo que los grupos de la oposición con respecto a cómo el próximo año solucionar este problema y si va a haber una subida de impuestos, alcaldesa. Bueno, creo que a los ciudadanos merece la pena hablarles con honestidad. Y claramente. Y claramente. Yo prefiero verdades que duelan a medias mentiras porque al final es tomar a la ciudadanía por menores de edad. Nos hemos encontrado una situación que no es mala porque hay liquidez, porque tenemos capacidad de deuda en el ayuntamiento. Yo no voy a utilizar torticeramente los números como sí hicieron otros cuando llegaron, pero es verdad que ese remanente negativo afectado porque no se ha cobrado con la diligencia que este ayuntamiento debiera de cobrar, no solo no es que claro, una cosa es no subir tasas, impuestos y otra cosa es no cobrar lo que está aprobado y eso lo hemos vivido a lo largo de estos últimos años donde el servicio de gestión de ingresos estaba infradotado, donde no podía abarcar y donde el equipo de gobierno miró para otro lado y los ingresos no entraban. Si los ingresos no entran y tú sigues con la normalidad en el gasto, llega un momento que eso se da la vuelta.
he leído de todo, ¿no? Hachazo fiscal, subida tremenda de impuestos. No, no. Lo que hemos hablado es, hay un acuerdo de gobernabilidad con Vamos Palencia, donde ellos ponen de manifiesto que no son partidarios de subidas de impuestos. Nosotros, como Partido Socialista, sí que somos partidarios de una redistribución fiscal y de una subida de impuestos a las rentas más altas. ¿Eso dentro del juego que tiene una capacidad, una autonomía local, podemos hacerlo? Pues con muy poquito, con muy poquitos impuestos. Por lo tanto, yo no hablaría de una subida generalizada de impuestos. Yo voy a hablar de hacer pedagogía con lo que cuestan los servicios públicos y qué estamos pagando por los servicios públicos. Y acercar e ir acercando un poquito las tasas al coste de esos servicios, que nunca se van a acercar del todo. ¿Por qué? Porque nosotros no somos una empresa, nosotros no queremos márgenes de beneficio, nosotros no tenemos que ganar dinero, nosotros tenemos que gestionar, pero nosotros también tenemos que ofrecer calidad en los servicios públicos y tenemos que ofrecer un servicio de transporte urbano que responda a las expectativas y a las demandas de los palentinos, y ese servicio de transporte urbano pues seguramente tenga una pequeña subida, pero estamos hablando de subidas muy insignificantes, ¿vale? Por lo tanto, de tasas y de impuestos de ambos, Miriam, de tasas seguro, de impuestos tenemos que estudiar qué capacidad impositiva tenemos, qué estamos recaudando, dónde puede haber un poco más juego y, hombre, nuestra propuesta siempre va a ser que el que más tiene, más pague. ¿Eso dentro de esa autonomía local podemos hacerlo en algún tipo de impuestos? Pues se lo ofreceremos a Vamos Palencia, pero tenemos que tener claro que para que haya eso tiene que haber 13 votos, ¿no? Somos muy conscientes de que el acuerdo de gobernabilidad tiene que mantenerse, entonces vamos a sentarnos tranquilamente con Vamos Palencia y vamos a ver de cara a septiembre qué es lo que tenemos, qué ingresos tenemos y qué podemos manejar. Ahora, hachazo fiscal, ninguno. Impuesto, bueno, es que he oído de todo estos días, ¿no? Yo creo que no, nosotros somos empáticos con la gente que tarda en vamos, que le cuesta llegar a fin de mes. Nosotros no les vamos a hacer eso a los ciudadanos. Alcaldesa, en su momento, hace algunos años, cuando estaban en la oposición, yo creo que durante el pasado mandato, también pusieron sobre la mesa la necesidad de actualizar los IBIs porque consideraban que no estaban actualizados. ¿Es momento de hacer eso o no es momento de hacer eso? Sí, 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 es el momento. Nosotros hemos retomado una revalorización catastral que el anterior equipo de gobierno pidió en 2020. Es verdad que luego estalló la pandemia y lo pararon, pero la ciudad de Palencia tiene sus valores catastrales sin revisar desde el año 96. ¿Eso se va a hacer inmediatamente? Eso se va a hacer de cara al año que viene. De cara al año que viene. Sí, sí, de hecho ya ha habido las reuniones preceptivas con el Catastro y Catastro enviará una carta a todos los ciudadanos, nosotros pondremos una oficina de información y eso para el año 2025 empezará. Sí. O sea, es otra de las figuras entonces que contemplan para incrementar los ingresos. Claro, sí, eso va a ir y el IBI se va a incrementar por esa revalorización catastral, pero además a mí me gustaría hacer un poco de pedagogía. Si tú como ciudadano tienes que pagar tus impuestos, tienes que cumplir la ley, la administración pública tiene que cumplir la ley. Los valores catastrales no pueden estar sin revisarse desde el año 96. Hay que actualizar. ¿Eso quiere decir que pegarán un subidón los IBI tremendo? No. Quiere decir que habrá viviendas en las que sí que haya una subida más importante, habrá otras viviendas que se hicieron con la burbuja inmobiliaria que seguramente disminuyan o se mantengan. Por lo tanto, lo que se trata es de actualizar ese valor catastral de los inmuebles de la ciudad de Palencia, de la urbana y de la rústica. Supongo, alcaldesa, que han recibido ya la denuncia de la Diputación Provincial por el asunto del parque de bomberos, el bien de manía, la propiedad del suelo, que es lo que ha denunciado la Diputación Provincial. Yo no sé cómo han recibido esa denuncia y cuál va a ser la reacción a partir de ahora del Ayuntamiento. Bueno, pues la reacción del Ayuntamiento es defender los intereses generales del municipio de Palencia y de los palentinos y de las palentinas. Es verdad que ya hemos recibido esa denuncia y es verdad que estamos trabajando con los servicios jurídicos en la defensa del propio Ayuntamiento. A mí hay cuestiones que aquí me indignan un poquito como representante del Ayuntamiento, porque se está hablando
tratando de retomar un derecho de superficie que en el año 1981 un pleno de la ciudad aprobó, que ese derecho de superficie nunca se materializó porque no se registró ante notario, que ese derecho de superficie se vino reclamando por la Diputación Provincial en los convenios que tuvo con el Ayuntamiento hasta que gobernó el Partido Socialista, y que cuando el señor Polanco, Partido Popular, entra en los convenios, la cláusula del derecho de superficie desaparece como por arte de magia. Entonces yo no sé si es una defensa de los intereses provinciales o de decir voy a por esa administración porque no gobiernan los míos, ¿no? Y a mí eso me resultaría un poco chocante, cuanto menos. De todas maneras hay que mirar el fondo jurídico, y el fondo jurídico es: la Diputación de Palencia costeó la construcción del parque de bomberos en su día, la costeó. El Ayuntamiento de Palencia, con su servicio de bomberos, colaboró en las labores de prevención y extinción de incendios de la provincia y del Alfoz durante muchos años, colaboró. Luego se materializó a través de una serie de convenios, sí. Ese convenio, ¿cuándo se dejó de firmar? No cuando entró el Partido Socialista en el gobierno. Ese convenio se dejó de firmar en 2022. En 2022, y la señora presidenta de la Diputación pertenecía al equipo de gobierno del Ayuntamiento. ¿Por qué se deja de firmar? Porque lógicamente hay un informe del jefe de servicio que dice: la plantilla del Ayuntamiento de Palencia de bomberos, con un parque de bomberos que nos está costando 5,5 millones anuales a los palentinos y palentinas, está hecha para el servicio que hay que prestar en la ciudad, acorde con lo que dice la ley de bases del régimen local. ¿Qué dice la ley de bases? Que la Diputación tiene que prestar ese servicio en los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Por lo tanto, no es una duplicidad competencial, es una competencia que la ley marca muy claramente. El anterior alcalde manda a emitir un informe al jefe de servicio de prevención, y el jefe de servicio de prevención dice que efectivamente este parque y la plantilla está dimensionada para la ciudad, no para 20.000 ciudadanos más, que si nosotros tenemos que atender a 20.000 ciudadanos más, el Ayuntamiento de Palencia tiene que ampliar su plantilla. ¿Por qué tengo que ampliar yo con los impuestos de los palentinos y palentinas para dar un servicio a los de otros pueblos? Entonces, alcaldesa, ¿descartan ya también la figura del consorcio, que es No. una figura que usted aquí en algún momento defendió, ¿no? Y dijo que podía ser una alternativa, no un convenio, sí un consorcio? Eso es, hemos descartado la figura del convenio, pero no descartamos la figura del consorcio, igual que lo tenemos con el Centro de Tratamientos de Residuos. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que la figura del consorcio, ambas administraciones se comprometen competencialmente. Y en la figura del consorcio, la Diputación Provincial tendría que aportar su propia plantilla profesional también. Nosotros ayudaríamos y complementaríamos a esa plantilla, en principio escasa, y hablaríamos de cómo costeamos los medios, los recursos materiales. Pero es un consorcio a largo plazo. Imagínese que yo firmo un convenio para este año. Yo tengo que tener 3 bomberos más todos los días en el parque. 3 bomberos más como mínimo, porque yo quiero que ese servicio sea de la misma calidad de la que se ofrece. No podemos, no podemos. ¿Nosotros qué hacemos? Ampliamos la plantilla, y si dentro de 2 años Diputación nos dice que ya no quiere firmar el convenio, ¿qué hacemos con los bomberos? ¿Qué hacemos con nuestros bomberos que están sobredimensionados para atender a otro tipo de población, a más población? Por lo tanto, yo creo que esto es una cuestión básica de lealtad institucional. No hay más. Alcaldesa, que nos queda un minuto escaso, preparando el verano con un montón de actividades culturales, supongo que ya también trabajando de forma intensa en los Sanantolines, que enseguida se planta aquí el 27 pregón literario, sí, no quiero equivocarme de fecha, 28 pregón popular. Hay que centrarse también en eso, ¿no? Que el ocio, el divertimento y las fiestas pues son parte importante también, ¿no?, de la actividad de una ciudad. Totalmente, y nos ayuda a romper a unos esta dinámica casi negativa de decir vamos a remolque, hay problemas económicos, y vivir la ciudad de otra manera, ¿no? Y a los ciudadanos también, olvidarse durante esos días de fiesta grande de sus problemas, de su monotonía, y hacerlo. La Concejalía de Fiestas ya tienen los Sanantolines prácticamente cerrados. En breve rueda de prensa ya para presentarlo. Es que hay conciertos que no podemos decir por cuestiones de contratos con artistas, que se dirán más tarde, pero sí, el grueso de San Antolín está plenamente diseñado
con muchas de las aportaciones que a lo largo de estos consejos municipales de fiestas se han ido poniendo encima de la mesa. Pues a ver si dentro de un mes, alcaldesa, nos puede dar algún detalle más de los sanantolinos. Vamos a ver, seguro que sí. Miriam Andrés, muchas gracias por haber atendido la llamada de la 8 y por responder un poco a las inquietudes que entendemos también nosotros que pueden ser las que tengan los ciudadanos. Ese es el objetivo de este programa. Alcaldesa, gracias. Gracias a vosotros. Y a ustedes por estar pendientes de Palencia, en este caso de la ciudad, de la actividad municipal.